¿Qué puede apagar nuestra fe? Es una pregunta que es necesario que todos y cada uno de nosotros nos formulemos, especialmente cuando nos encontramos atravesando momentos difíciles en nuestra vida. ¿Qué puede apagar nuestra fe? Voy a hacer mención a algunas situaciones que pueden apagar nuestra fe. Primero, permitir que influencias del mundo moldeen nuestras creencias y valores pueden influir en nuestra fe. Darle lugar a esa filosofía del mundo puede apagar nuestra fe. En segundo lugar, quiero mencionar que si descuidamos la lectura, el estudio regular de la Biblia puede influir en nuestra fe, puede influir en disminuir o apagar nuestra fe. En tercer lugar, quiero mencionar que no aplicar lo leído, lo estudiado de la palabra de Dios a nuestra vida diaria puede apagar nuestra fe. Vamos a ver juntos cómo es que la palabra de Dios mantiene nuestra fe fortalecida y avivada. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Avivados por la palabra de Dios. Avivados por la palabra de Dios. El pasaje del cual estaremos tomando nuestras lecciones es Salmo 119, así que le invito a que tome su Biblia, la abra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, verso 5, y en reverencia a la palabra de Dios, si a usted le es posible, yo le invito a que se ponga de pie para que juntos hagamos lectura a esta porción en el Salmo 119, verso 105, y leo de la palabra de Dios. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El salmista describe, ¿qué hace el salmista? El salmista describe la palabra de Dios como una lámpara. ¿Cómo la describe? Como una lámpara. ¿Qué es la palabra de Dios según el salmista? Una lámpara. Pero el salmista no se limita a describir la palabra de Dios como una lámpara, sino que él continúa en su descripción y nos dice que es una lámpara de guía e iluminación. Es una lámpara de guía e iluminación que le ayuda a él a navegar por las complejidades de la vida. Y la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, continúa teniendo la misma función en la vida para el ser humano, para todo ser humano. Cómo la palabra de Dios mantiene nuestra fe fuerte y vibrante. La palabra de Dios mantiene nuestra fe fuerte y vibrante, primero revelando. ¿Qué hace? Nos revela, nos muestra la verdad de Dios y guía nuestras vidas. En segundo lugar, la palabra de Dios mantiene nuestra fe fuerte y vibrante cuando nosotros le damos cavidad, le damos lugar en nuestro diario vivir. La palabra de Dios proporciona claridad. ¿Qué proporciona la palabra de Dios? Claridad. La palabra de Dios no solamente proporciona claridad para el ser humano, la palabra de Dios proporciona dirección y sabiduría para nuestro camino de fe. Vamos a sustraer tres enseñanzas. ¿Cuántas enseñanzas? Tres, como de costumbre. Vamos a sustraer tres enseñanzas que nos pueden ayudar a mantener nuestra fe fuerte aún en medio de las pruebas. Todo ser humano atraviesa pruebas. ¿Qué atravesamos? Pruebas. Y el hecho de que usted vea a algunas personas con una sonrisa en el rostro no significa que esa persona no esté atravesando por dificultades. Al contrario, puede ser que esa persona haya aprendido
no a disimular su tristeza, no a disimular su dolor, sino que a hacerle frente a esos momentos de dificultad. Leíamos ahí en el verso 105, y ponga sus ojos en su Biblia. Tu palabra es una lámpara. ¿Qué leíamos? Tu palabra es una lámpara. ¿Qué leemos? Tu palabra es una lámpara. Nuestra primera lección, a la luz de esa oración, es que la palabra de Dios es nuestro fundamento. La palabra de Dios es nuestro fundamento. ¿Qué es la palabra de Dios? Nuestro fundamento. La palabra de Dios debe de ser el fundamento sobre el cual todo ser humano edifique su vida. La palabra de Dios debe de ser el fundamento sobre el cual todo creyente en Jesucristo edifique su vida. Una fe fuerte, mis amados hermanos, se basa en el fundamento de la palabra inmutable de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Inmutable. Ella no cambia. Los tiempos podrán ir cambiando. Alguien me decía, las modas se repiten, las modas vienen y van. Yo le decía, hay una moda, y para el cristiano solamente debe de existir una moda, y esa es la moda que debe de estar yendo y viniendo. Miren, mis hermanos, la única moda de vida del cristiano es la palabra de Dios. ¿Cuál es la única moda para el cristiano? La palabra de Dios. Es por esta razón que el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo. Ningún hombre, a pesar de que la Biblia es escrita por hombres, no es invención de hombres. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Es por esa razón que el Espíritu Santo inspira. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Inspira la palabra de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Y Pablo escribe así: aférrense, en la primera parte del versículo, aférrense a la palabra de vida. Aférrense a la palabra de vida. Lo que Pablo está haciendo es un llamado de atención. ¿Qué está haciendo Pablo? Un llamado de atención. Y este llamado de atención es a los creyentes en la iglesia de Filipos a sujetarse, a agarrarse, pero no solamente a sujetarse y agarrarse de la palabra de Dios, sino que a someterse bajo la autoridad de la palabra de Dios, para de esa manera tener una fe que no se apague, a pesar de los problemas. ¿Qué clase de Dios desea que usted tenga? Una fe que no se apague a pesar de los problemas. ¿Qué clase de fe quiere Dios que usted tenga? Una fe que no se apague a pesar de los problemas. Esta exhortación continúa siendo verdadera para nosotros hoy. Aferrarnos a la palabra de Dios continúa siendo una verdad viva. Los creyentes en Jesucristo debemos de ver la Biblia como una lámpara. ¿Cómo debemos de ver la palabra de Dios? Como una lámpara. Y debemos de aplicar la palabra de Dios a cada situación que vivimos. ¿Cuándo debemos de aplicarla? En cada momento, en cada situación que nosotros estemos viviendo. ¿Qué se hace necesario que nosotros hagamos con la Biblia? No que la tengamos de amuleto, como algo que espante espíritus, o que nos traiga la bendición de Dios o la buena suerte. Escuche lo que tenemos que hacer con la Biblia, mis amados hermanos, para poder tener una fe fuerte, una fe que no se nos apague, que no se consuma a pesar de los problemas. Hay que leerla. ¿Qué hay que hacer? Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella. Tenemos que invertir tiempo pensando en lo que hemos leído. Y hay algo más que tenemos que hacer: memorizarla, compartirla y aplicarla a nuestra vida. Eso, mis amados hermanos, es clave, es fundamental
Refuerza, escúcheme bien, leer la Biblia disciplinadamente refuerza nuestra fe y nos brinda fortaleza en tiempos de duda. Es humano dudar, especialmente cuando los tiempos son difíciles. Es humano dudar, especialmente cuando hay algo que está pasando en nuestra vida que no lo logramos entender. La palabra de Dios nos puede sostener. Ponga una vez más sus ojos ahí en el Salmo 119, verso 105. Leíamos: tu palabra es una lámpara. La siguiente frase que quisiéramos que profundizáramos un poco es: que guía mis pies. Que guía mis pies, escribe el salmista. Nuestra segunda lección es que la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios sirve como guía. ¿Cómo qué sirve la palabra de Dios? Como guía. La Biblia es nuestra guía definitiva. Podremos recurrir a otros medios para buscar la dirección de Dios. Pero si hay algo que debemos de entender es que la Biblia es la única guía para el creyente en Cristo. La Biblia es la única guía para el hombre. Es definitivo. No hay otro libro que nos pueda guiar de la manera en que nos guía la palabra de Dios. Brinda dirección y nos brinda sabiduría para cada aspecto de la vida. La palabra de Dios puede guiarnos de muchas maneras y yo voy a mencionar algunas, no voy a mencionarlas todas, pero ponga atención por favor a cómo es que la palabra de Dios puede guiarle a usted, cómo la palabra de Dios puede guiarme a mí, cómo la palabra de Dios puede guiarnos a todos y cada uno de nosotros. Primero, la palabra de Dios nos guía por el camino correcto. ¿Por qué clase de camino nos guía la palabra de Dios? Por el camino correcto. La Biblia nos guía por el camino correcto, y con correcto no quiero decir camino fácil. Simple y sencillamente estoy diciendo que a pesar del dolor, de la pena, de los problemas por los cuales estés atravesando, el camino te va a resultar placentero. El camino te va a resultar poco obstinado. En segundo lugar, la Biblia nos guía por camino. Escucha bien, la Biblia nos guía por el camino del Evangelio. ¿Por dónde nos guía la Biblia? Por el camino del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas. Es el mensaje de esperanza que Dios tiene para todos los hombres. La Biblia nos guía por el camino de la reconciliación. La Biblia nos guía por el camino del amor. La Biblia nos guía por el camino del arrepentimiento. La Biblia nos guía por el camino del perdón. La Biblia nos guía por el camino de la gracia. La Biblia nos guía por el camino de la misericordia. La Biblia nos guía por el camino de la santidad. La Biblia nos brinda sabiduría. ¿Qué hace la Biblia? Nos brinda sabiduría. Nos da sabiduría. Esto es un proceso. No es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Es un proceso, es una disciplina. La Biblia no solamente nos brinda sabiduría, nos brinda aliento y nos brinda consejos prácticos para toda situación en la vida. ¿Qué clase de consejos nos brinda la Biblia? Prácticos. ¿Qué clase de consejos? Prácticos. Y por último, quiero mencionar que la Biblia también puede ayudarnos a nosotros los creyentes en Jesucristo a entender. ¿A qué nos puede ayudar? A entender lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Y la Biblia es la que nos puede ayudar a establecer límites para nuestra seguridad, para nuestra felicidad y para nuestro propio bien. Si hay algo que debemos de hacer, mis queridos amigos y hermanos, para que nosotros podamos experimentar cómo la Biblia nos sirve de guía, es comprometernos. ¿Qué tenemos que hacer? Un compromiso. ¿Qué tenemos que hacer? Un compromiso. Tenemos que comprometernos a leer y estudiar la Biblia diariamente, buscando la guía de Dios para nuestras decisiones y acciones. O sea, la importancia de que cuando usted tome la Biblia,
para leerla o para escucharla, usted hable con Dios y usted le diga: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo haga? El tercer punto de lección que tenemos en este momento, ponga ahí sus ojos en el versículo 105 y leemos ahí: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y una luz para mi camino. Nuestra tercera lección es que la palabra de Dios es luz a nuestro camino. La palabra de Dios es luz a nuestro camino. Aunque el creyente en Cristo camina en la luz, ¿los oigo? Aunque el creyente en Cristo camina en la luz, habrá momentos en nuestro caminar en que el camino se tornará oscuro. Pero permítanme recordarles, mis amados hermanos, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la palabra de Dios que sirve como luz, iluminando nuestro camino para que no tropecemos. Y si tropezamos, que encontremos el camino de regreso a Dios. La Biblia ilumina nuestro camino exponiendo el pecado y revelando la voluntad de Dios. Permitamos entonces que las verdades de las Escrituras brillen en cada área de nuestra vida, brindando claridad y convicción. La Biblia, mis amados oyentes, revela la historia del amor y redención, o sea, de salvación de Dios a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Desde Génesis, ¿desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos señala al Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó ofreciéndonos vida eterna. Si usted no ha confiado en Jesús como su Salvador personal, quiero rogarle a que acuda a Él hoy. Arrepiéntase de sus pecados, vuélvase a Dios a través de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Como creyentes en Cristo, quiero hacerle un llamado. Ponga atención. El Espíritu Santo en este momento está lidiando con usted. Si usted ha descuidado la palabra de Dios o ha permitido que otras influencias moldeen sus creencias, arrepiéntase y regrese a la Biblia. Pídale a Dios que renueve en usted el hambre por su palabra. Ahora quiero hacer un llamado al compromiso. Un llamado al compromiso. ¿Qué clase de llamado es este? Al compromiso. Todo creyente en Jesucristo debe de comprometerse con Dios. El compromiso es con Dios. ¿Con quién es el compromiso? Con Dios. Quiero invitarle a que nos comprometamos a hacer de la palabra de Dios una parte central en nuestras vidas. Una parte central. Quiero invitarle a que usted se comprometa a que la palabra de Dios, la Biblia, va a ser lo más importante. Va a ser lo más importante en su vida. Y que usted no va a permitir que transcurra un día sin que usted se haya acercado a leer la palabra de Dios. Yo le recomiendo que lo haga temprano por la mañana, para que de esa manera usted tenga en qué estar pensando durante el día. Pastor, tengo demasiadas cosas en qué pensar durante el día. Para añadirle algo más, permítame decirle que Dios es el creador de su cerebro. ¿Quién creó su cerebro? Dios creó su cerebro. Y Él le creó con la capacidad de tener múltiples pensamientos a la misma vez. Y qué mejor que invertir nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Comprométase a que la palabra de Dios sea una parte central en su vida. El segundo llamado al compromiso es un llamado a que nos comprometamos a renovar nuestra dedicación a la lectura, el estudio y a la aplicación de las Escrituras diariamente. Y no solamente a que la leamos y la estudiemos y la meditemos y la memoricemos y la apliquemos. Es un llamado a que la compartamos. ¿Qué tenemos que hacer? Compartirla.
Mis amados hermanos, estamos viviendo en tiempos en los cuales el creyente en Cristo no puede guardar silencio, no puede quedarse callado. Es más, no debemos. Quiero invitarle en este momento a que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.